Gloria sea al nombre de Jesús. Abramos la Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 5, el verso 17. Gloria sea al nombre de Jesús. Vamos a leer un único versículo y con este vamos a estar comenzando en esta noche. Ya el tiempito ha avanzado un poco, no nos hemos dado cuenta porque hemos estado adorando a nuestro Dios. Y a manera personal yo le digo, mi hermano, yo anhelo esos momentos, porque esos momentos es lo que podemos experimentar tantas cosas de parte de nuestro Dios. Vamos a ponernos en pie todos por reverencia a esta palabra en el nombre de Jesús. Carta a los Efesios, capítulo 5, el verso 17. Cuando todo lo tenga, me dice amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una vez más, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Oramos. Padre amado, gracias te damos en esta oportunidad, Señor. Pedimos que usted continúe dándonos dirección en esta noche, porque usted tiene algo maravilloso siempre para nosotros. Te alabamos y te bendecimos. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Diga conmigo, en el nombre de Jesús. Puede sentarse. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. En esta noche traigo un tema para compartir con nosotros en esta noche, hermanos, que viene en forma de pregunta. El tema es el siguiente: ¿cuál es la voluntad del Señor? Ese es el tema para esta noche. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Dígale a su hermano o a su hermana que tiene a la par, ¿cuál es la voluntad del Señor? Amén. Pregúntele sin ninguna pena, ¿cuál es la voluntad del Señor para mi vida? Gloria sea al nombre de Jesús. Muchas veces, amados hermanos y hermanas, nosotros nos encontramos en situaciones en la vida en las cuales nosotros no sabemos qué hacer, qué decisión tomar, cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente proceso, qué es lo que tenemos que realizar a continuación. Constantemente o cotidianamente nosotros tenemos que tomar decisiones, pero casi siempre surge la interrogante donde ¿qué es lo que debo hacer? Por ejemplo, si quisiéramos comprarnos un carrito para desplazarnos, muchas veces hay tantas ofertas o tantos vehículos que están a la disposición y a veces no sabemos qué vehículo comprar por muchas razones, o cuando hablamos de aparatos electrodomésticos, etcétera. Pero de alguna manera nosotros podemos venir y de alguna manera comenzar a hacer algún tipo de pregunta o cuestionarnos acerca de qué es lo mejor para nosotros. También cuando nosotros venimos al Evangelio del Señor Jesucristo, la mayoría de veces nos pasa de la misma manera. A veces no sabemos qué hacer, qué es lo que tenemos que hacer para nuestra vida. E incluso muchas veces no sabemos cómo actuar, cómo vivir la vida cristiana, si me arrepiento o no, si me bautizo o no. Y surgen muchas preguntas. Y si bien es cierto, hay cosas, hermano, que nunca las vamos a encontrar dentro del contexto bíblico de una manera literal, pero Dios tiene la respuesta para todas las cosas que usted y yo estamos necesitando. Pero la pregunta continúa en esta noche: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad? Porque muchas veces escuchamos las predicaciones, escuchamos tantas cosas y muchas veces queda esa interrogante en nuestra mente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues déjame decirte, hermano, que en la medida que nosotros podemos acercarnos a estudiar un poco más la palabra de Dios, comenzaremos a comprender cuál es realmente la voluntad de Dios. Déjame mencionarte que muchas veces nosotros tenemos ciertos pensamientos, ideas o definiciones de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, pero cuando comenzamos a leer la palabra de Dios nos damos cuenta que es todo lo opuesto. Muchas veces yo puedo decir, esto es la voluntad de Dios acerca de alguna cosa que está pasando en mi vida, pero cuando vemos la palabra de Dios nos damos cuenta que es lo opuesto. Ahora, déjame decirte y enfatizarte en esta noche que la Biblia nunca nos dice con exactitud acerca de cosas que nosotros o decisiones que nosotros tenemos que tomar. Por ejemplo, si quieres comprar un vehículo, pues obviamente en la palabra de Dios no te va a decir si compra ese rojo o compra ese
plateado o compra esto. Va a ser una decisión que nosotros vamos a tener que tomar. O inclusive cuando alguien está soltero y empieza a preguntarse, bueno, pero ¿cuál es la muchacha o el muchacho o el hermano o la hermana que yo realmente necesito para casarme? ¿Cuál será la voluntad de Dios, este hermano, o será la hermana? Obviamente la palabra de Dios no dice exactamente cásate con tal fulano, tal nombre y tal apellido. No nos dice eso la palabra de Dios, pero sí nos da alguna idea para que nosotros podamos tener en cuenta de qué es la voluntad de Dios. Ahora déjame decirte que para los hermanos que están solteros, de alguna manera quiero darte algunas referencias para que tú puedas comenzar a ver cuál es la voluntad de Dios cuando estás buscando una hermana, ya sea para novia o para casarse. En primer lugar, déjame mencionarte que tenemos que ver que si es un hermano que asiste a la iglesia o no asiste. Es un buen punto de referencia. Alguien que busca la presencia de Dios o realmente no busca la presencia de Dios. Alguien que tiene vicios, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna manera nosotros tenemos que tomar una decisión acerca de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero en esta noche, amado hermano, cuando quiero adentrarme ya, después de esta breve introducción, quiero introducirme ya o meterme un poquito más acerca de la voluntad de Dios. Y cuando te hablo de la voluntad de Dios en esta noche, hermano, me estoy refiriendo a todo aquello que Él nos ha revelado en su bendita palabra. Vuelvo y repito, muchas veces no nos damos cuenta de cuál es la voluntad de Dios porque en primer lugar no leemos la palabra de Dios. Amén. Si no leemos la palabra de Dios, entonces posiblemente nos costará un poquito más entender lo que Dios nos ha dejado a través de su bendita palabra. Ahora, es importante leer y estudiar la palabra de Dios en todo momento, porque en la medida que nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios, nosotros nos estamos acercando un poco más a conocer cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Muchas veces queremos conocer, muchas veces queremos saber qué Dios tiene respecto a nosotros, pero muchas veces no lo vamos a dar cuenta porque no estamos leyendo, mucho menos estudiando la palabra de Dios. Ahora, cuando hablo de conocer la voluntad de Dios, estoy hablando de que cuando nos adentramos a leer y estudiar la Biblia, la palabra de Dios, nuestro Dios comenzará a cambiar nuestra mente natural por una mente espiritual. No por una mente natural ya como lo estábamos antes de venir a los pies de Cristo, sino por una mente renovada. Y de cuando empezamos a tener nuestra mente natural comienza a transformarse en una mente renovada, entonces comenzaremos no solo a comprender, sino también a aceptar lo que Dios tiene establecido en su bendita palabra. Y voy a hacer una pausa. ¿Sabe por qué muchas veces a las personas les cuesta aceptar la palabra de Dios? ¿Sabe por qué muchas veces las personas de alguna manera ponen algún pero, algún pretexto, alguna excusa, algo del por qué no aceptar o por qué no llevar a cabo la palabra de Dios? Porque sencillamente su mente todavía no ha sido transformada a una mente renovada. Una mente renovada ahora comienza a comprender y aceptar lo que Dios nos deja en su bendita palabra. Si no hay una mente renovada, entonces comenzaremos a distorsionar la palabra de Dios. Cuando tocamos alguna enseñanza o algo que encontramos en la palabra de Dios, en vez de aceptarla, la vamos a criticar, la vamos a señalar, vamos a decir, no, eso es muy ridículo, eso es muy extremo, eso no es para mí, eso es para cierta época, eso es para ciertas personas, porque no está una mente renovada y por lo tanto comienza a distorsionar lo que es la palabra de Dios. E incluso podemos llegar a pensar que es una postura radical acerca de lo que es la palabra de Dios. ¿Sabe que muchas personas no leen la palabra de Dios porque en el fondo consideran que lo que aquí está escrito es demasiado duro? Es demasiado difícil, es demasiado complicado o demasiada regla, demasiado mandamiento, demasiadas cosas. Entonces
cuando lee la palabra de Dios, en vez de recibirla porque no tiene una mente renovada aún, solamente ha venido a Cristo, pero todavía la mente renovada no va a surgir o no se va a llevar a cabo de un día para otro, sino con el tiempo. En la medida en que usted y yo comenzamos a leer la palabra de Dios, entonces esta palabra que es vida, esta palabra que es espíritu, comienza a transformar nuestra mente, y todo lo que nos parece ridículo o contradictorio o muchas veces radical o extremo, comenzamos a verlo como algo precioso para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Cosas que antes nos parecían ridículas, ahora nos parecen hermosas. Podemos comenzar a comprender el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue dado en la cruz del Calvario. Comenzamos a ver la pureza y comenzamos a entender una suprema satisfacción que hay en nuestra vida, y todo eso solamente se logra a través de Cristo Jesús. Por ejemplo, cuando alguien viene por primera vez a la casa de Dios, a los pies de Cristo, y comienza a exponerse la palabra de Dios, por ejemplo, cuando son personas que tal vez no están casadas y vienen a la casa de Dios y escuchan la predicación o la enseñanza donde el Señor dice, pues hay que tratar de casarse, y continuamente las personas, porque no tienen esa mente renovada, comienzan a poner peros. Y muchas veces dicen, ¿y para qué si así estoy bien? Yo no necesito de un papel, no necesito de un casamiento, no necesito de nada de eso. Y es comprensible, porque la mente todavía no ha sido transformada. Todavía es una mente natural. Todavía es una mente que está conforme o conformista a todo lo que hay en este mundo. Pero en la medida que este hermano, esta persona comienza a someterse, a leer, a sumergirse en la palabra de Dios, esta palabra comienza a penetrar, esta palabra comienza a cambiar, esta palabra comienza a hacer algo diferente en la vida de esta persona, y ahora esta persona comienza a ver algo distinto en la palabra de Dios. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 16. 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Aleluya, gloria sea al nombre de Jesús. Cuando alguien viene a los pies de Cristo por primera vez, hablando de tu servidor, todo le parecía ridículo. 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Si usted, cuando se lo encuentre, me dice amén. Amén, amén. 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 16. La escritura nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17. A fin de que el hombre, ahí está incluida las mujeres también, el hombre, la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Note que cuando comenzamos a sumergirnos en la palabra de Dios, comenzamos a entender el porqué de las cosas. Comenzamos a entender por qué Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, y ahora nuestra mente se convierte en una mente transformada, en una mente renovada. Pero los primeros días, las primeras semanas, todo nos parece ridículo. Cuando vemos hermanos hablando en lengua y lo primero que viene a la mente, y esos locos, ¿qué les pasa? Están hablando allí cosas que no se entiende, y a saber qué están diciendo. O hermanos que están tal vez danzando en la presencia de Dios, o hermanos que tal vez están de rodillas orando, o tal vez hermanos llorando delante de la presencia de Dios, y nos parece ridículo todo aquello. Pero déjame decirte que en la medida que nosotros empezamos a sumergirnos en la palabra de Dios, entonces Dios comienza a transformar nuestra mente, y ahora nuestra mente, que es una mente carnal, una mente pecaminosa, una mente natural, viene a ser transformada poco a poco en una mente renovada.
Porque nuestra mente sigue siendo la misma, pero ahora está siendo renovada por el Espíritu de nuestro Dios y por la palabra que Él nos ha dejado. Por eso la Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por nuestro Dios y es útil para enseñarnos, es útil para redarguirnos, es útil para hacer cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Por eso no debemos despreciar la palabra de Dios. Por eso tenemos un plan de lectura de cada día, a modo que estemos motivados leyendo esta palabra. Porque en la medida que nosotros leemos esta palabra, nosotros vamos a ser transformados para la gloria y honra del Señor Jesucristo. A manera de ilustración, te quiero contar que en mi adolescencia, si podríamos decir, cuando yo estaba en la escuela, tenía una maestra que era muy exigente en las matemáticas. Especialmente los casos del factoreo y todo eso, si alguien se acuerda del libro de Baldor y todo eso, la aritmética también. Entonces era muy exigente esta profesora. Entonces, en aquel entonces nosotros pues nos caía mal. Nos caía gorda, porque nos exigía tanto. Y que mire, que usted practique el caso esto y aquí y memorícelo y que no sé qué, que no sé cuánto. Y todos los días durante todo, y la tuvimos 3 años a esa maestra. Bueno, para no hacerle larga la historia, nos molestaba tanto, pero lo que aquella maestra nos dio en aquel entonces, hasta el día de hoy yo me acuerdo de lo que esa maestra decía. En aquel entonces me incomodaba, pero cuando llegué a la universidad me di cuenta del porqué, la importancia de que esa viejita chaparrita estaba allí constantemente todos los días. Señor Chávez, repita que es el caso 7, repita el caso 6, repita el caso 8. Y ahí estaba todos los días, y así con cada uno de los alumnos. Y muchas veces yo pensaba, ¡oh, qué fastidia esta señora! ¡Qué fastidio! No nos deja vivir nuestra vida. Usted sabe, la vida del adolescente. Entonces, no le hallaba sabor, no le hallaba sentido a aquello. Pero cuando llegué a la universidad, entonces pude comprender cuál era el énfasis, la importancia con que esa anciana estaba allí, esforzándonos para que nosotros fuéramos mejores y no nos fuera mal cuando fuéramos ya adultos. De la misma manera, posiblemente cuando alguien viene a los pies de Cristo, le cae mal todo, especialmente el pastor. Y si dijo algún tema o tocó alguna área en la cual esa persona no está tan bien, mucho más rápido le va a caer mal. Entonces estamos hablando de que no nos parecen las cosas porque no hay una mente renovada. Ahora déjame decirte, hermano, que una mente renovada es la que nos va a conducir a la transformación en la medida que Cristo Jesús comienza a tomar control de cada una de nuestras vidas. Porque cuando Cristo toma el control de nuestra vida, Él comienza a liberar, Él comienza a romper cadenas, comienza a romper atadura y cosas que nosotros las hemos tenido almacenadas por muchísimos años, ahora vienen a ser rotas para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Cuando hablo de tener una mente renovada, hermano, estoy hablando de tener una mente alineada y en armonía con nuestro Dios. Cuando hablo de una mente renovada, una vez más, estoy hablando de tener una mente alineada y en armonía con nuestro Dios. Ahora, déjame decirte que es necesario que nosotros estemos alineados con nuestro Dios. Porque si no estamos alineados, entonces lo que está predominando es nuestra mente natural y no la mente renovada de Dios. Por ejemplo, te quiero presentar esta otra ilustración. Este micrófono, este aparatito que usted ve, este aparatito está alineado con esa cajita que usted ve atrás. Alineado y no nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando yo apago este micrófono, se desalinea. Ya no está alineado, aunque el aparatito de atrás esté prendido. Pero cuando yo enciendo el micrófono, ahora se alinea
con ese aparatito que está allá atrás, y yo me puedo mover para allá atrás, me puedo mover para el otro lado, me puedo ir allá afuera, y siempre está alineado. Y mientras esté alineado con ese aparatito, este micrófono va a estar funcionando todo el tiempo. Pero cuando este aparatito es apagado, deja de estar alineado, aunque aquel está encendido todo el tiempo. No sé si me estoy dando a entender. Nuestro Dios quiere que usted y yo siempre tengamos una mente renovada, que estemos conectados con Él, pero somos usted y yo los que decidimos si nos alineamos con Él o sencillamente nos desconectamos. Por eso es importante venir y empaparnos en la palabra de Dios, porque en la medida que nosotros nos empapamos en la palabra de Dios, comenzaremos a conectarnos con nuestro Dios, comenzaremos a hallarle sabor a esto. Ya no nos va a dar pena venir a la casa de Dios. Ya no nos va a dar pena que alguien nos diga Dios le bendiga, hermano. Me acuerdo las primeras semanas en la iglesia cuando llegué, y ustedes saben, yo lo he contado antes, el primer día me arrepentí, me bauticé en agua en nombre de Jesús, y el Señor me llenó con su Santo Espíritu, y casualmente vivían unos hermanos cerca de donde yo vivía. Y cuando me veían pasando por la calle, Dios le bendiga, hermano. Y yo, o sea, no me hable, porque yo no entendía lo que estaba pasando. Pero cuando empezamos a empaparnos con la palabra de Dios, ya me decía, Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano, gloria a Dios, que Dios te bendiga. Es gusto verte. ¿Por qué? Porque nuestra mente ha comenzado a alinearse con la mente de Cristo. Nuestra mente ha comenzado a alinearse con la mente de Cristo, y ahora comenzamos a tener armonía. Ahora comenzamos a ser dóciles. Ahora comenzamos a ser humildes. Ahora comenzamos a ser sencillos. Ahora comenzamos a aceptar. Ahora comenzamos a hallarle gusto, a hallarle sentido todo lo que tiene que ver con la presencia de Dios, todo lo que tiene que hablar con Cristo. Nosotros decimos amén. Amén. Aleluya. Por eso este siervo constantemente te va a estar insistiendo día con día. Día de culto te vamos a estar insistiendo. Lee la palabra de Dios. Sumérgete en el río de agua viva de nuestro Padre Celestial. Porque en la medida que tú y yo nos sumergimos, comenzaremos a conectarnos con nuestro Dios. Romanos capítulo 12, el verso 2. Vaya conmigo, carta a los Romanos en el capítulo 12, el verso 2. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Ahora, al principio leía ese texto del apóstol Pablo cuando él decía, porque yo no me avergüenzo del evangelio de Dios. Y yo decía, no sé cómo Pablo puede decir eso, porque yo sí me avergüenzo, a mí me da pena. Yo no entiendo eso. Y especialmente cuando las muchachas querían hablarme y me decían, ¿estás yendo a la iglesia? Y yo me quedaba, A veces callaba para no contestar, para no mentirles. Y en algunas ocasiones, les confieso, decía, no estoy yendo a la iglesia. O sí fui porque me invitaron, pero ya no estoy yendo, para quedar bien con ellas. Porque no había entendido lo que el Señor tenía para nosotros. Mi mente todavía seguía siendo la mente natural. Romanos capítulo 12, el verso 2. Romanos capítulo 12, el verso 2. Cuando usted lo tenga, dígame, gloria a Dios. Dice la Escritura, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez más, no os conforméis a este siglo, sino, note, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces, hermanos? Hemos estado hablando de la voluntad de Dios y todavía no hemos llegado al punto de saber con exactitud cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pero déjame decirte, hermano, que la voluntad de Dios la vamos a entender en primer lugar en la medida que nosotros buscamos a Dios a través de su bendita palabra. ¿Usted quiere conocer a Dios?
Tiene que comenzar a leer la palabra de Dios. Usted quiere saber cómo Dios piensa, tiene que comenzar a leer la palabra de Dios, a estudiarla esta palabra, a empaparse de esta palabra, y de esa manera va usted a comenzar a conocer a nuestro Dios. Qué bueno y maravilloso es nuestro Dios, que nos ha dejado su bendita palabra para que nosotros podamos conocerlo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabe que yo muchas veces, de alguna manera, cuando yo puedo ver que las personas vienen por primera vez, algunos los veo así un poco como que no se quieren relacionar y todo eso, y para mí es normal, y no lo digo como crítica, sino que yo entiendo, porque yo pasé por lo mismo. A la iglesia que yo llegué era una iglesia grande, y yo me sentía como pollito comprado, decimos allá en mi tierra, así, donde sentía que todos me miraban y todo eso, pero es algo normal. Pero déjame decirte que en la medida que nosotros comenzamos a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios, vamos a comenzar a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Pero la pregunta sigue: ¿cuál es la voluntad de Dios? Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, el verso 38. Hay muchas maneras o formas, si lo podemos decir de esa manera, de que nosotros comprobemos cuál es la voluntad de Dios. Hechos capítulo 2, el verso 38. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Hechos capítulo 2, el verso 38. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Tal vez alguien estará pensando: bueno, yo creo que la voluntad de Dios es tener una nueva casa, o tener un buen carro, o tener un buen trabajo. Pero la voluntad de Dios es distinta a lo que nosotros creemos o pensamos. La voluntad de Dios va mucho más allá de lo que hay en esta tierra. Hechos capítulo 2, el verso 38. La escritura dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos arrepintamos primeramente, que vengamos a sus pies, que nos bauticemos en su nombre santo para el perdón de todos los pecados. Hechos capítulo 17, el verso 30. Allí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, el verso 30. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hechos capítulo 17, el verso 30. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Hechos capítulo 17, el verso 30. La escritura dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, ahí están incluidas las mujeres, en todo lugar, que se arrepientan. Lo voy a leer una vez más. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Amados hermanos, vaya conmigo a Efesios capítulo 4, el verso 23. Carta a los Efesios, en el capítulo 4, el verso 23. Aleluya, gloria sea al nombre de Jesús. Efesios capítulo 4, el verso 23. Aleluya. La escritura dice en Efesios capítulo 4, el verso 23. Usted me dice amén cuando lo tenga. Gloria sea al nombre de Jesús. La escritura dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nuestra mente sea renovada. Señor, aleluya. Que nuestra mente sea renovada. Y cuando hablo de renovación, estoy hablando de un cambio, de una transformación. Porque si nuestra mente no es renovada, difícilmente nosotros vamos a aceptar la palabra de Dios.
Difícilmente vamos a aceptar a creer en Cristo. Difícilmente vamos a aceptar a bautizarnos. Difícilmente vamos a acceder a buscar más de Dios, a congregarnos, a evangelizar, a hacer tantas cosas. La voluntad de Dios es que nuestra mente sea renovada, que deje de ser una mente natural, una mente carnal, y comience a trabajar la mente renovada, la mente transformada, la mente de Cristo, dice un texto por allí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 3 en adelante. Gloria sea al nombre de Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 3. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios? Aleluya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 3. La Escritura dice, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Note, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén, aleluya. Voy a repetirlo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno, verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, verso 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Verso 8 y último, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? 1 Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahora, cuando habla de la santificación, no está hablando de una perfección, está hablando de una santificación. ¿Y qué es la santificación, hermano? La santificación es el proceso mediante el cual conocemos a nuestro Dios o nos sumergimos en su bendita y poderosa palabra, y ahora nuestra mente comienza a cambiar, a pensar de una manera distinta, de tal forma que ahora nosotros comenzamos a acercarnos más a nuestro Dios. Antes éramos huraños a la casa de Dios o a la presencia de Dios. Ahora nos acercamos confiadamente porque nuestra mente ha comenzado a ser santificada. En la medida que nosotros buscamos a Dios a través de su palabra y a través de la oración, podemos ir comprendiendo más y más de Él. Si nosotros no nos sumergimos en la palabra de Dios, entonces siempre habrá dureza en nuestro corazón, incredulidad, de tal manera que va a haber resistencia a todo lo que representa Dios. ¿Se ha encontrado usted con personas que usted les quiere hablar la palabra de Dios y hasta le tiran la puerta encima, en su cara? O usted los quiere abordar en el trabajo y lo primero que le dice, no quiero saber nada de eso, no me hables, yo no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque su mente no ha sido renovada, su mente no ha sido transformada. Aún nosotros, estando caminando en el Evangelio del Señor Jesucristo, muchas veces cerramos la puerta a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en la medida de que nosotros no conocemos a nuestro Dios, nosotros no lo podemos dejar entrar a nuestra vida. Pregunto, ¿usted deja entrar un extraño a su casa? Imagínate, usted está en su casa bien tranquilo ahí y de repente le tocan la puerta. Y buenas tardes, buenos días, yo soy fulano de tal y me gustaría esto y esto, conversar con usted y todo eso. Usted no lo deja pasar a su casa. Trata de mantenerlo ahí si es posible. No deja entrar. ¿Por qué? Porque es un extraño.
A veces, muchas veces, hermano, o hay ocasiones en las cuales el Señor Jesucristo puede convertirse en un extraño en nosotros. ¿Por qué? Porque no lo hemos conocido. Porque nuestra mente todavía está pensando como todas las cosas que hay en esta tierra y no en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios sobre nosotros, hermanos, es nuestra santificación. Y alguien dirá, yo pensaba que la voluntad de Dios en mi vida es ser prosperado económicamente, tener una buena posición económica. Pero déjame decirte, hermano, que delante de la presencia de Dios, la comodidad, el dinero y todo eso pasa a segunda instancia. Porque para nuestro Dios es mucho más importante que cada uno de nosotros podamos estar santificados. Porque si no estamos santificados, no podemos entrar al reino celestial. Si nosotros no estamos santificados, ¿cómo vamos a entrar al cielo, hermanos? Usted puede encontrar afuera gente adinerada, con mucha plata, con muchos dueños de compañías, negocios, etcétera, pero no están santificados. Ahora pregunto, ¿qué le gustaría tener a usted? ¿Tener plata? ¿Tener fama? ¿Tener popularidad? ¿Tener negocio? ¿Tener propiedades? Esto acá, a cambio de la santificación. Porque el Señor dice, yo prefiero que tú seas santificado aunque no tengas todo lo demás. Porque tú puedes tener todo lo demás, pero si no estás santificado, no puedes entrar al reino de los cielos. Porque al reino de los cielos no se entra por la plata, por el país o la nacionalidad de donde provengamos, por si eres guapo o no. No se trata de eso. Al reino de los cielos vamos a entrar porque hay santificación en cada una de nuestras vidas. Pocos amén, pero es la verdad. Necesitamos santificarnos. Si usted y yo queremos entrar al cielo, tenemos que ser santificados. ¿Y quién da la santificación? Pues nuestro Dios, a través de su Espíritu, a través de su bendita palabra. Pero si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a alcanzar la santificación? En la escuela decía, hay que repetir las tablas de multiplicar. Es que no me puedo. Va a tener que repetirlas. 1 por 1, 1. Bueno, esa es fácil. La del 1 es fácil. La del 2 también. Pero la del 7, la del 8, la del 9 era más difícil. Uno se equivocaba. Por decir 7 por 8 decía una cantidad. Le metía como decir 9 por 9. Y se confundía. Entonces, hermano, necesitamos acudir a la palabra de Dios. Porque si no acudimos a la palabra de Dios, entonces ¿cómo nos va a santificar el Señor? ¿Cómo nos va a transformar? ¿Cómo nos va a cambiar? ¿Cómo va a hacer que nuestra mente deje de pensar en las cosas que hacíamos antes, sino a través del Espíritu y la palabra de nuestro Dios? Nosotros pensamos en todo lo que tenemos ante nuestros ojos primeramente. Eso es lo que nosotros pensamos. Dios no está pensando en todo lo que hay en esta tierra, porque al final de cuentas esto va a ser destruido. Pero Dios está pensando en un lugar para nosotros allá en el reino celestial. Y para poder entrar allá necesitamos estar santificados. Hebreos capítulo 12, el verso 14. Gloria sea al nombre de Jesús. Hebreos capítulo 12, el verso 14. Gloria sea al nombre de Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tal vez hoy va a salir alguien desanimado y va a decir, yo pensé que Dios me iba a dar esto y me iba a dar lo otro y aquí y allá. Como tal vez Naamán en cierta ocasión dijo, yo pensé que este profeta iba a venir, iba a orar por mí, me iba a ungir, iba a hacer una oración poderosa, algo tremendo, algo ostentoso, pero no le salió lo opuesto a lo que él llevaba en su mente. Hebreos capítulo 12, el verso 14. Cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. Dice la Escritura, seguir la paz solo con algunos. Con todos. Seguir la paz solo con mi familia. Y los demás, como dicen por ahí, que se frieguen. No, seguir la paz con todos. Y note, y la
Dígalo conmigo, hermano, sin pena, sin vergüenza. Dígalo conmigo. Y la santidad, sin la cual nadie, nobody, nadie verá al Señor. ¿Dice su Biblia así? Dice seguir la paz y la santidad con todos. Porque la mente que no es renovada hace acepción de personas. Una mente que no está renovada, me llevo solo con fulano, pero con mengano no. Porque ese no es de mi país, ese ni siquiera le gusta el picante, entonces no me llevo con él. Ese, no me llevo con ese otro porque ese habla distinto a como yo, es más, ni le entiendo. Cuando esa mente no ha sido renovada, cuando esa mente no ha sido renovada, ay no, ni inglés habla este, y ya tiene años de estar acá. Pero cuando esa mente ha sido renovada, comienza a tener paz y armonía con todos, sin mirar sus defectos, sin mirar nada de eso. Lo único que mira es un común armonía, porque ahora el Espíritu de Dios reposa en cada uno de nosotros y ahora nuestra mente está pensando según la mente de Cristo, porque Él entregó su cuerpo allá en esa cruz y lo hizo por toda la humanidad. Lo hizo por blancos, por morenos, por amarillos, por gorditos, por flaquitos, por altos, por bajitos, por todos los más perversos y los no tan perversos. El Señor lo hizo por cada uno de nosotros. Entonces esa es la voluntad de Dios, que nuestra mente sea renovada, que nuestra mente comience a ser santificada. Y note, el verso 14 termina diciendo, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, si usted y yo queremos entrar al reino celestial y gozar de lo que Dios tiene preparado para nosotros, necesitamos tener paz con todos, necesitamos tener santidad. Santidad es santificación delante de la presencia de Dios. Santidad es que nosotros vamos a comenzar a permitir que la palabra de Dios fluya en cada una de nuestras mentes. Porque ¿a dónde es que comienza el cambio? ¿Afuera o adentro primeramente, hermanos? ¿A dónde comienza el cambio? Adentro, en la mente. Allí es donde el Señor va a comenzar a hacer ese cambio. Imagínate, hermano, que tú conozcas a alguien que lo ponen de juez y no conoce las leyes. Fíjate. A alguien como a la jueza que acaban de nominar ahí, o que le acaban de presentar ya como jueza de la Corte Suprema de este país. Imagínate que le están otorgando un gran privilegio de ser una de las juezas de ese país, pero no conoce las leyes, nunca ha leído las leyes. Imagínate tú un cristiano que nunca ha leído la palabra de Dios. Un cristiano que quiere llegar al cielo, pero la palabra de Dios le aburre. La palabra de Dios le da sueño. La palabra de Dios lo incomoda, pero quiere llegar al cielo. Y la palabra de Dios es la que nos va a dar la santificación. La palabra de Dios es la que nos va a sanar. La palabra de Dios es la que nos va a cambiar. La palabra de Dios es la que va a ir quitándonos poco a poco ese viejo hombre, esa vieja mujer que está viciado con las cosas de este mundo. Es la palabra de Dios es la que nos va a lavar, es la que nos va a santificar, de modo que esa mente carnal, esa mente que estaba acostumbrada a hacer tantas cosas en esta tierra, poco a poco comienza a pensar en lo celestial, y ahora puede alabar, ahora puede cantar, ahora puede glorificar al Señor Jesucristo con libertad. Estábamos presos, pero ahora somos libres para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Póngase en pie en esta noche. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 del verso 1, le dejo la historia de Nicodemo con el Señor Jesucristo.
Nicodemo era un principal de los fariseos, es decir, era un hombre preparado, era un hombre que estaba capacitado, y él se acerca a platicar con el Señor. No sabemos realmente la razón por la cual se acercó al Señor, pero lo cierto es que se acercó al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dice: Nicodemo, si tú quieres ver el reino de los cielos, tú necesitas nacer de nuevo. Nicodemo se queda como extrañado. ¿Cómo el Señor me está hablando de nacer de nuevo? ¿Será que le falta para su razonamiento, porque él me está hablando de nacer de nuevo, si yo ya soy un hombre viejo, soy un hombre preparado? Y Nicodemo le dice: ¿será que tengo que entrar por segunda vez al vientre de mi madre? Y a lo mejor hasta la mamá de Nicodemo ya se había muerto. ¿Será que tengo que ir a desenterrarla y meterme otra vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y el Señor Jesucristo se da cuenta que Nicodemo no está entendiendo, porque Nicodemo está percibiendo la palabra del Señor con una mente carnal, con una mente natural, con una mente que no ha sido renovada. Entonces el Señor le aclara una vez más y le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de agua y del Espíritu. Y ahora ya no le dice si quieres ver, ahora le dice si quieres entrar al reino de los cielos. Tienes que nacer. Y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, hermano, nosotros vamos a comenzar a hallarle sabor, a hallarle esta cosa buena al Evangelio del Señor Jesucristo, en la medida que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios. Por eso este servidor te está insistiendo en cada culto: lee tu palabra, lee la Biblia, lee la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te va a ayudar para ser santificado. Aleluya, sí, Señor. Te va a santificar, te va a cambiar, te va a transformar. Tu carácter era de una manera pésimo. Ahora el Espíritu del Señor, a través de su palabra, comienza a moldear tu carácter. Antes eras machista, ahora poco a poco el Señor te ha ido cambiando y ahora ya no eres machista. Ahora eres un hombre, una mujer cambiado, transformado para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor desea nuestra santificación. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Porque si nosotros no estamos santificados, no nos podemos ir con el Señor Jesucristo. Así tengamos todas las cosas que deseamos tener en este país, desde cosas materiales, obtener una ciudadanía para vivir mejor en este país, etcétera, etcétera. Pero si no estamos santificados, no nos podemos ir con el Señor. Porque nuestro Dios declara la palabra que Él es santo. Y para estar delante de Él necesitamos estar santificados. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en esta noche y le vamos a cantar a nuestro Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a bendecir a nuestro Dios. Él es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. Cierra tus ojos allí donde tú estás. Si tú en más de alguna ocasión te has preguntado y has dicho: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Hay personas que están esperando que un ángel del cielo descienda y les diga: vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Toma este camino, toma el otro. Hermanos, el Señor, a través de su bendita palabra, nos está diciendo su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? La voluntad de Dios es que nosotros podamos santificarnos cada día que va transcurriendo para la gloria de su nombre santo. En la medida que vamos santificándonos, buscando la presencia de Dios, Él comenzará a añadir todas las cosas que usted y yo necesitamos. Así dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Qué cosas? Dinero, plata, fama, popularidad, buena casa, buen carro, buena ropa. Todo eso va a venir por añadidura, pero necesitamos buscar primeramente el reino de Dios. Y para poderlo ver, para poderlo entrar, necesitamos ser santificados. Necesitamos ser renovados. Vamos a hablar un momento con Dios. Habla allí con el Señor, allí donde tú estás. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Allí donde tú estás, cierra tus ojos. Vamos a hablar con el Señor. Vamos a decirle al Señor: yo quiero que tú comiences a renovar